50 minutos más, hermanos. 50 minutos más, son las 4:40 hasta las 5:30. Vamos a empezar nuevamente, hermanos. 5:30, ¿verdad? Y bueno, pues una felicitación, ¿verdad? A todos los que les gusta el fútbol, ¿verdad, hermanos? Yo sinceramente no tengo nada en contra del fútbol, hermanos, pero no es un deporte de mi agrado. Pero no tengo nada en contra del fútbol ni nada en contra de las personas que son aficionadas al fútbol, ¿verdad? Ayer fue la final acá en México, ¿verdad? Y parece que ganó ¿verdad? El equipo del Tigres. Y bueno, es algo que pasa en nuestro contorno, ¿verdad, hermanos? Ni modo, perdió la América, pues. A todos aquellos, ¿verdad? Aficionados de la América, ni modo, pues. No se pudo cumplir, ¿verdad? El propósito, y a veces los propósitos en esta vida no se pueden cumplir, ¿verdad, hermanos? Pero así es la vida, ni modo. Hay que echarle ganas en esta vida, hermanos. La vida sigue, como dicen, ¿verdad? Y hay que seguir luchando. Pero bueno, vamos nuevamente, hermanos. Tenemos algunos anuncios. Tenemos el programa radial también, hermanos, cada día, martes y jueves, a las 10 de la mañana, tiempo del centro. Y les pedimos mucho las oraciones por una escuela bíblica que se abrió pero no hace un año, hermanos, en Piedras Negras. La Escuela Bíblica Nacional y Instituto Bíblico Nacional, IBN. Nuestro hermano Felipe Garza Candela está al frente de este instituto, hermanos, y déjeme decírselo que está en gran necesidad el instituto, hermanos, de apoyo económico. Si a usted le interesa apoyar, vaya y visite Piedras Negras. Vaya y vea al instituto, hermanos. Es algo que empezó de la nada y ahorita todavía no hay sostenimiento, no hay ayuda, hermanos. Todo se hace con amor, se hace con esfuerzo, con sacrificio. Nuestro hermano Felipe Garza Candela se está desprendiendo, hermanos, aún de su propia economía para hacer esto posible. Entonces, si usted quiere apoyar una escuela bíblica, como le digo, nuestro hermano Felipe Garza es graduado de Brown Trail y la mayoría de los instructores que estamos ahí, hermanos, somos graduados de Brown Trail. Entonces, ya no tiene que venir usted hasta Estados Unidos si no quiere o si no puede. Ya desde México mismo, hermanos, puede usted tomar los mismos cursos, el mismo currículum en cierta forma, o a veces hasta cursos que no dan en Brown Trail, hermanos, porque por una cosa u otra. Entonces, es un, ¿cómo se puede decir, hermanos? Es un estudio, una preparación, hermanos, profesional. Entonces, si usted no puede venir a institutos acá a Estados Unidos, ahora puede contactarse con nuestro hermano Felipe Garza Candela. Y hay esa escuela, hermanos, ahorita cuenta con hospedaje. Tienen 3 cuartos para hospedar, hermanos. Tienen cocina, comedor, tienen su salón de clases, tienen videoconferencias con demasiados instructores, como unos 5 o 6. Entonces, contáctese con nuestro hermano Felipe Garza Candela. Ahí le voy a dejar ahorita la información. Pero bueno, vamos a retomar el punto, hermano, para avanzar. Ya quería hacer ese anuncio. Vamos a la página. Nos habíamos quedado por allá por la página, hermanos. Dejen ver rápidamente. Vamos a la página 38. Hablábamos pues de esta profecía, hermanos, de cómo les fue profetizado. Entonces vamos a pasar a la página 39 y 38. Cuando dice el apóstol Pedro, cosas en las cuales los ángeles anhelaron mirar, o cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué significa esto? Fíjense. Las cosas de las cuales los ángeles deseaban o anhelaban mirar, hermanos, es el misterio de la iglesia establecida. Cuando menciona el escritor la frase anhelan mirar, esta frase, hermanos, se traduce en el griego de la siguiente forma. Implica la acción de mirar, del griego parakipto o parakipto, denota agacharse para mirar o mirar de una manera muy atenta. Usted puede mirar esta palabra de mirar de una manera muy atenta según Santiago 1:25, cuando dice el escritor, mas el que mira en la perfecta ley de la libertad, mas el que mira atentamente, dice el escritor. Ahora es mirar atentamente, pero en este caso es mirar desde arriba hacia abajo. ¿Dónde están los ángeles con Dios? Allá en el lugar donde habita Dios, hermanos. ¿Qué anhelaban mirar? El misterio del Evangelio ya establecido. Ese misterio del cual hablaron los profetas y del cual ya los apóstoles proclamaron ya establecido. Ahora, hermanos, debemos entender una cosa acerca de los ángeles. Quiero explicar algo acerca de los ángeles. Fíjense, en primer lugar, los ángeles son entes espirituales al servicio de Dios. Usted puede verlo en Job capítulo 1, versículo 6 y en Job capítulo 2, versículo 1.
Ellos tienen el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, pero no tienen la ventaja de pasarse del pecado, o sea, por ejemplo, pecar, hacer el mal y arrepentirse y regresar nuevamente. No, ellos en una de las características con las que los hizo Dios, hermanos, no tienen esa ventaja. ¿Mm? Usted puede ver pasajes como 2 de Pedro 2:4 acerca de eso, hermanos. Ahora, ellos anhelaban ver, hermanos, el misterio de la redención y se inclinaban a mirar atentamente de los lugares celestiales para ver cómo el humano era redimido del pecado. ¿Acerca de quién? Acerca o a través, hermanos, de Jesucristo. Vamos a pasar ya al siguiente pasaje, hermano, para cubrir el contexto, como les decía. Vamos a pasar a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13 en adelante. Un pasaje muy hermoso, hermanos, que a mí me gusta mucho en particular porque nos habla de vivir vidas en santidad. Vamos a leerlo, hermanos. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 16. Vamos a leerlo por porciones. Dice la escritura lo siguiente. 1 de Pedro. Bueno, déjenme enfocarme aquí, hermanos, en la Biblia. Dice la escritura lo siguiente, hermanos. Versículo 13. Vamos a leer el versículo 13 al 17. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y velad, y esperad por completo, sed sobrios y esperad por completo, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Voy a leer hasta el 16, hermanos. Ahorita seguimos con el 17. Ahora, en este versículo 3, hermanos, muchas veces enfatizamos nada más en el 16. Sed santos porque yo soy santo, ¿no? En particular en el 15. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Pero déjeme decirle algo. ¿No se ha preguntado usted dentro del contexto de la epístola de Pedro cómo podemos ser santos? ¿Qué cosas debemos hacer para verdaderamente tener santidad en nuestra vida? Porque se oye fácil, hermanos, decir sed santos, pero a veces es algo difícil. ¿Por qué? Nuestra vida humana física, hermanos, material, carnal, es expuesta día con día, hermanos, a tentaciones, a pecados que el enemigo quiere poner en nuestras vidas, tentaciones, tropiezos. El ser santo, hermanos, sabemos que es ser consagrado. Mas, sin embargo, si usted lee el versículo 13, en el versículo 13, Pedro nos da una serie de indicaciones, y se las dio de primera mano a los hermanos expatriados, de qué es lo que ellos necesitaban hacer para que obtuvieran santidad en sus vidas. Porque acuérdense lo que dice el escritor a los Hebreos, en Hebreos 12:14, me dice que es, sin santidad nadie verá a Dios, hermanos. Expliquemos la primera porción. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué querría decir Pedro con esto, hermanos? Hay palabras claves, ceñir, entendimiento. Ahora, ¿qué significa ceñir los lomos de vuestro entendimiento? Es la pregunta. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, hermanos. Esta frase denota que los hermanos deberían de estar preparados de una manera muy atenta para que de esta forma ellos pudieran poner atención a lo dicho, en este caso a través de lo que Pedro les quería expresar, y para que cuando ellos escucharan lo enseñado por Pedro o lo escrito por Pedro o por alguien más, hermanos, acerca de la palabra de Dios, ellos lo pudieran asimilar de una manera que el mensaje fuera provechoso para ellos. O sea, escuchar con atención, en pocas palabras. Vamos a ponerlo así de simple. Y no solamente el mensaje era para ellos, es para nosotros también, hermanos. Entonces, en pocas palabras, lo que les está diciendo Pedro, así sin tantos tecnicismos, hermanos, es, hermanos, presten atención al mensaje. Escuchen con atención. Si no escuchamos con atención, hermanos, a veces es como que nos entra por un oído y nos sale por el otro, ¿verdad? Así como que escuché y se me salió por el otro oído. Y no
hubo un beneficio en lo que escuché. Es por eso mismo que también Santiago nos dice, ¿verdad, hermanos?, que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a nosotros mismos. Ahora, hermanos, el propósito de lo que Pedro les expresa a estos hermanos expatriados, como decíamos, es que prestaran atención al mensaje, pero que prestaran atención de una manera cuidadosa, prestando mucha atención a los detalles. ¿Por qué? Porque si no hacían esto, como ya mencionábamos, se iban a convertir en oidores olvidadizos, en oidores que de nada les iba a servir, hermanos, escuchar el mensaje. Pero si ellos iban a prestar atención al mensaje, hermanos, iba a crear un gran beneficio en sus vidas. Iba a haber bendición. Ahora, diríamos, ¿cuál es el mensaje expresado? ¿Qué es lo que Pedro les dice que era necesario prestar mucha atención? A lo que les va a decir a continuación. Dentro de la línea de diálogo que Pedro trae, dice lo siguiente: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Fíjense, Pedro varias veces en esta epístola, hermanos, va a enfatizar una y otra vez acerca de la manifestación de Jesucristo. O sea, esto implica acerca de la venida del Señor. En lo que Pedro expresa, hermanos, hay, como podríamos decir, un mensaje, como diciéndoles a grandes rasgos, hermanos, estén preparados, prepárense, prepárense para la venida del Mesías. La aplicación a nosotros es la siguiente, hermanos, ¿estamos preparados? ¿Estamos esforzando para estar preparados si el Señor viniera hoy, o si viniera mañana, o dentro de un año, o si usted muere? ¿Cómo quiere irse de este mundo? ¿Preparado? O como aquellos que salen a la carrera a hacer algo y, ay, se me olvidó tal cosa. Por eso mismo, hermanos, como dice Pedro, debemos ser oidores no olvidadizos, que prestamos atención al mensaje. Ahora, ¿qué implica, hermanos, sed sobrios? Miren, en esta frase el apóstol Pedro utiliza este término, hermanos, sed sobrios. La acción de ser sobrio, hermanos, del griego nepontes, denota en varios de sus contextos lo siguiente. Denota estar en un sano juicio. Denota abstenerse del alcohol. Pero también implica, hermanos, estar alerta a todo momento para así poder mantenerse alejado de toda influencia, fíjese, de toda influencia tóxica externa que proceda de cualquier conducta pecaminosa. Cuando hablamos de toda influencia externa tóxica, hermanos, algo tóxico es algo dañino. No porque usted vea la palabra sed sobrio, la quiera inmediatamente vea conectar o relacionar con el alcohol. Es cierto que el ser sobrio es mantenerse en sano juicio, pero va más allá la palabra de ser sobrio, como decía, es estar alerta, mantenerse lejos de todo lo que lo pueda intoxicar moralmente, emocionalmente, espiritualmente. Por eso mismo Pedro nos dice en el versículo 15, sed santos, hermanos, en toda su manera de vivir. Ahora, ¿cómo qué cosas, hermanos, nos pueden contaminar que vienen de afuera y se pueden guardar aquí adentro en el corazón? Aquí adentro, el corazón está al lado izquierdo. ¿Qué cosas? Vamos a mencionar algunas simplemente, hermanos. Conductas pecaminosas, pasiones desordenadas, egoísmos, actitudes pecaminosas carnales, como decíamos, cosas o conductas pecaminosas pasionales desordenadas, como por ejemplo borracheras, vicios, lascivias, etc. Ahora, de todas estas cosas, hermanos, hay una exhortación no solamente en esta epístola. Por ejemplo, Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6, ya nos había dicho algo muy similar, hermanos. Fíjese, dice Pablo en 1 Tesalonicenses acerca de mantenernos sobrios. 1 Tesalonicenses 5, 6 dice la escritura lo siguiente. 1 Tesalonicenses 5, 6. Leamos su contexto. Quiero leerlo desde el versículo 4. Dice el apóstol Pablo cuando les escribe a los hermanos en Tesalónica. Mas vosotros, hermanos,
No estáis en tinieblas. A veces muevo un poco el escritorio y se mueve esto, así la pantalla, ¿no, hermanos? Para que no se preocupen. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, perdón, e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, sí mira la exhortación de Pablo, muy similar a la de Pedro, hermanos. Somos del día, hermanos, no de las tinieblas. Velemos, seamos sobrios. Segunda de Timoteo 4:5. Vamos a ver qué nos dice la escritura en Segunda de Timoteo 4:5. Dice la escritura lo siguiente. Dice, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Está alerta a cada momento, Timoteo. Sé sobrio en todo. Primera de Pedro 1:13, lo acaba de decir Pedro, y 4:7. Primera de Pedro 4:7 dice lo siguiente. 4:7 dice la escritura lo siguiente. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y 1 de Pedro 5:8, un pasaje clave dentro de esta epístola, dice lo siguiente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces sí se fija cómo Pedro al menos en 3 ocasiones nos menciona, hermanos, que es esencial, es necesario que seamos sobrios, que estemos alerta a cada momento, hermanos. Y Él nos dice el por qué. Porque es necesario, hermanos, estar alerta, porque es necesario estar en sobriedad a cada momento. Ahora, vamos a hablar de otra cosa, hermanos. Ya decíamos, cuando el autor, hermanos, de la epístola, Pedro, cuando el autor de la epístola, hermanos, dice estas palabras, con todo ello usted y yo debemos asimilar que lo que les ordena el apóstol Pedro a los hermanos acerca de estar en sobriedad, esto implica algo, hermanos, o más bien esto es importante mencionarlo. Esta acción, hermanos, es una acción que se encuentra, hermanos, en tiempo presente como una acción continua progresiva. Ahora dirá usted, ¿y qué implica una acción en tiempo presente progresivo? Es algo que no deja de cesar, hermanos. O sea, si usted lee este pasaje y usted ve que Pedro está diciendo, sean sobrios, preguntará usted, ¿eso se aplica para mí? ¿Se aplica en mi vida como cristiano? ¿Sí o no? Sí. Mire, ¿por qué? Porque como ya le decía, hermanos, se encuentra en un tiempo presente, como una acción continua, progresiva. Ahora, otra cosa, miren, vamos a hablar un poco, hermanos. En este tiempo presente, usted y yo no podemos tomar excusas, hermano, decir, no, es que esos mandamientos no son para mí, fueron para mis hermanos allá en el siglo primero, no para mí, no, son para usted, hermano, son para mí, para que no digamos luego, ay, estas cosas no eran para mí. Eso de ser sobrio y vivir en santidad no es para mí, no, sí es para nosotros, hermanos. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿por qué Pedro les dice a los hermanos que se conduzcan de esta manera? Porque dice Pedro, y esperad por completo en la gracia que se os traerán cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, la esperanza, hermanos. Este concepto de la esperanza implica confiar o esperar. La palabra esperar proviene del griego elpisó y denota lo antes ya mencionado, o sea, confiar y esperar algo. Si su relación con el Señor, hermanos, no es buena, usted no va a esperar confiado, ¿verdad que no? Porque usted va a decir, Señor, si hoy vienes, no estoy listo, no estoy preparado. Pero ¿por qué a veces no estamos listos y no estamos preparados, hermanos? Porque no estamos viviendo vidas rectas, porque no estamos viviendo vidas agradables a los ojos de Dios.
Entonces ahí surge la pregunta para usted y para mí, ¿qué estamos haciendo para ser sobrios? ¿Qué estamos haciendo para velar? ¿Qué estamos haciendo para prestar atención al mensaje? Por ejemplo, el día de ayer nos le decía a los hermanos acá en la congregación, hermanos, hubo muchos faltistas, no sabemos por qué no vinieron, ¿no? Algunos andan de vacaciones, etcétera, ¿no? Pero ¿cuántos que pudiendo haber venido al servicio, hermanos, optaron, es 25 de diciembre, día festivo para la humanidad, ¿no? Vamos a aplicarlo también en nuestra vida, vamos a echarnos una faltita, no vamos. Se privaron del mensaje, hermanos, se privaron de la bendición y le dieron tal vez gusto a su parte carnal y no prestaron atención al mensaje. El Satanás, hermanos, trabaja todos los días, ese no descansa. No crea que porque es 25 de diciembre el Satanás va a decir, ay, voy a agarrar descanso, voy a agarrar break. No, yo creo que es cuando más trabaja, hermanos. Porque cuando usted ve el 24 de diciembre, no toda la gente embriagándose, hermanos, y haciendo y deshaciendo de las suyas. Y el día 25, ¿cómo amanece mucha gente, hermanos? Toda, como dicen vulgarmente, va toda cruda, todo por los excesos. Eh, o sea, mucha gente lo último que hizo el día de ayer, hermanos, que fue domingo, fue reunirse, fue buscar a Dios. Entonces la pregunta es, ¿para qué tanto de que hay que el nacimiento de Jesús? Y a final de cuentas, hermanos, no hacen la voluntad de Dios. Pero ¿cuántos cristianos, hermanos, se pudieron ayer, cómo podíamos, hermanos, unir a esa forma de pensamiento? Decía, hoy es domingo 25 de diciembre, hoy no voy a la iglesia, hoy no me congrego, hoy lo practico festivo, hoy me voy a echar una falta. Pero dice que seamos sobrios todo el tiempo, hermanos. Porque el diablo, ese, como le digo, ese no descansa. A él no le importa si es 25 de diciembre, si es 1 de enero, si es día del pavo real, como dicen por acá, el pavo, no el pavo real, el pavo, el guajolote. El pavo real y el guajolote son dos animales muy distintos, ¿verdad? Entonces, a él no le importa, a Satanás no le importa, hermanos. Por eso mismo vemos aquí esto, fíjese. Ahora, hay 4 características y vamos a hacer una pregunta. ¿Para qué es necesario la sobriedad? ¿Para qué es necesaria la confianza en Dios? Según a como nos lo presenta Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario esto? Miren, la respuesta es la siguiente. Para que a través de ello, hermanos, los hermanos pudieran recibir las promesas que Cristo les ha otorgado y nos ha otorgado a nosotros. ¿Y cuáles son esas promesas? Si nos regresamos un poquito atrás, hermanos, podemos ver cuáles son esas promesas. Se le hace a usted poco la promesa que encuentra en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Se le hace poco esa esperanza, esa promesa, eso que está reservado. Por eso mismo, hermanos, Pedro le dice, hermanos, sean sobrios, tengan confianza en el Señor. Ahora, para poder recibir esa promesa, hermanos, de que Cristo les hizo a ellos y nos hace a nosotros, cuando Él se manifieste de nuevo, cuando venga por segunda vez a la tierra. Es por tal motivo, hermanos, que Pedro les dice esto y nos lo dice a nosotros. Ahora, cada cuando tienen que estar estas actitudes de nosotros de ser sobrios, de estar confiados. Cada cuando. Todos los días, hermanos. Todos los días. Así como cuando usted come. Ayer se le olvidó comer. Es la pregunta. Fue 25 de diciembre, ¿verdad? Yo creo que fue el día de la mal glotonería para mucha gente. Andaban, come y come, come que come, ¿verdad? Échele a su cuerpo carnal. 25 de diciembre, mucha comida. 24, no se diga, Nochebuena para muchos, ¿no? No se le olvidó comer, ¿verdad que no? Y no se le va a olvidar comer los siguientes días. Yo creo que ahorita muchos ya traen hambre, ¿verdad? Ya traigo hambre, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a cenar? Pregúntese eso mismo acerca del alimento espiritual. ¿Ya comió hoy espiritualmente? ¿Ya está buscando la sobriedad en su vida? La sobriedad debe existir en nosotros diariamente, hermanos. No cada que se nos venga a la mente, ay, ahora hay que vivir sobrios. No, hermanos. Porque el enemigo trabaja nuevamente, como le digo, trabaja todos los días. En un día que usted se descuide, el diablo le puede robar su santidad. Así de simple. Baje la guardia. Por eso mismo Pedro dice que Satanás anda como un león rugiente queriendo ver a quién devorar.
Hay 4 características que le quiero compartir a usted, hermano, hermana, amado internauta. 4 características que debemos de tener para confiar en la venida de Cristo, como nos lo presenta Pedro en este pasaje. La primera, tenemos que ser entendidos y prestar mucha atención al mensaje de la palabra de Dios y no seamos oidores olvidadizos. La segunda, debemos estar alertas, ser sobrios, cada momento. ¿Para qué? Para poder luchar la buena batalla. ¿Contra quién? Contra el enemigo, contra la tentación, contra el pecado. Tercer punto, debemos de tener en nosotros siempre la esperanza y la confianza en la venida del Señor. ¿Para qué? Para que esto sea un aliciente y nos ayude a seguir adelante fieles. Por ejemplo, si usted se levanta y usted dice, hoy puede venir el Señor, échale ganas, porque si hoy viene el Señor, ¿cómo quieres que te encuentre? Es la pregunta. ¿Cómo? Imagínese, por ejemplo, un caso remoto, vamos a ponerlo así, si ayer hubiera venido el Señor, ¿cómo hubiera encontrado a muchos cristianos? ¿Cómo? En sus casitas, viendo la televisión, cuando era día de reunión, en sus casitas, porque tal vez cayeron en los excesos y le dieron pie al pecado, en sus casitas, por la pereza espiritual, en lugares donde no deben de estar, o adorando a Dios. Entonces depende de nosotros cómo queremos que Cristo nos encuentre. Cuarto punto, debemos estar dispuestos a recibir la recompensa que Cristo nos otorgará en su manifestación. O sea, no deje de lado su premio. Ya lo decíamos, versículo 4, una herencia inmarcesible, incontaminada, que está en los cielos, reservada para usted y para mí. Ahora, dice el versículo 4, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces, Pedro nos dice, bien hermanos, sean sobrios, velen, estén alertas. Pero ahora nos dice, hermanos, no se conformen. Así como Pablo nos dice, hermanos, no se conformen a su vida vieja. Según Romanos capítulo 12, fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2, después de que nos habla de que debemos ser como sacrificios vivos, santos y agradables. Dice en el versículo 2, Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Observamos, no se conformen. Al contrario, vayan en un crecimiento continuo, transfórmense. Pedro nos dice, hermanos, no se conformen. En esta porción de la epístola, el apóstol Pedro, hermanos, hace énfasis y les hace énfasis a los hermanos expatriados acerca de la obediencia que debería existir en los corazones de ellos, de cada uno individualmente. Ahora recordemos, hermanos, una cosa. Corazón es sinónimo de mente. En la mente, hermanos, existen los pensamientos o las ideas que generamos yo y usted. Ahora, lo que Pedro le dice es lo siguiente, fíjese. Es lo siguiente. El escritor les menciona que sean hijos obedientes. El sustantivo utilizado en este pasaje para definir hijos del griego teknon denota, hablando en una forma figurada, el hecho de que somos hijos de luz y que ya no somos hijos de las tinieblas. Y como somos hijos de luz, hermanos, por eso, hermanos, como hijos de luz, de una manera figurativa, debemos de vivir de una manera, hermanos, que nuestra vida, fíjese, que nuestra vida dependa completamente de la guianza de Dios, como hijos de luz que somos usted y yo.
debemos depender completamente de nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿por qué? Porque ya no pertenecemos a las tinieblas. Por eso. Y porque ahora somos hijos de Dios. Y ya no somos esclavos de Satanás. ¿Qué más, hermanos? Al contrario, ahora debemos aprender a depender completamente de Jehová. ¿Por qué? Porque hemos renacido, hermanos, a través de la luz de su santa palabra, por medio del conocimiento del Evangelio de Salvación, como dice Juan 12:36. ¿Qué dice Juan 12:36? Vamos a leer lo que dice Juan 12:36, hermanos, para entenderlo mejor. Dice Juan 12:36 lo siguiente. Juan 12:36 dice la escritura. Quiero leerlo desde el 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Ahora, Pedro, hermanos, en este pasaje nos dice, ¿verdad?, que debemos andar como hijos obedientes, como seres renacidos a través de la luz que Cristo vino a dar a nuestras vidas. Segundo, hermanos, Pedro nos dice que seamos obedientes. La palabra obediente, hermanos, implica lo siguiente, del griego hupakoe, implica, hermanos, ser sumisos a lo que oímos. Implica aprender a escuchar con atención para que lleguemos a ser, hermanos, hijos de Dios obedientes. ¿Qué más implica? Que a través de esa obediencia, hermanos, podamos sujetarnos a Dios. O sea, si usted oye a Dios, se va a sujetar. Pero para que usted pueda oír a Dios, hermanos, tiene que ser obediente y tiene que tener buena disposición. ¿Cuántas veces no escuchamos el consejo de Dios, hermanos? Por ejemplo, Dios nos dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y nosotros no queremos ser santos, hermanos. Queremos vivir vidas desordenadas, vidas lejos de Dios, vidas en pecado, vidas en las cuales no se manifiesta el amor de Cristo, hermanos. Queremos todavía contaminarnos por las cosas del pecado, por el cochinero moral que puede poner Satanás en nuestras vidas, hermanos. Entonces, por eso mismo dice el apóstol Pedro, hermanos, sean hijos obedientes, escuchen con atención, sean sumisos a Dios, estén sujetos. Ahora, por eso Pedro, hermanos, le recalca a los hermanos y nos recalca a nosotros, hermanos, que debemos ser hijos de Dios obedientes, obedientes. Ahora, vamos a hablar de otra cosa, hermanos. Pedro nos dice, no se conformen. Miren, ya decíamos en Romanos 12:2, Pablo nos dice, hermanos, no se conformen a los estándares de este mundo, es lo que Pablo nos dice, o sea, como diciendo, no se conformen al estilo de vida de este mundo, no, al contrario, transfórmense, transfórmense. Ahora Pedro también nos dice, no os conforméis, fíjense, esta acción de no conformarse, como la utiliza Pedro, hermanos, implica no seguir una conducta similar a la que antes teníamos cuando éramos incrédulos. O sea, dice Pedro, hermanos, ya no se conformen a su manera vieja de vivir, ya no. Ya no se conformen a esa conducta. Ahora, la aplicación es la siguiente, fíjese. Cuando Pedro nos dice esto, hermanos, nos lo dice de una manera continua. Dice, no se conformen, al contrario. Sean hijos obedientes. Fíjese. No se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. La palabra ignorancia del griego agnoía implica simplemente el hecho de no tener información. En este caso, dentro del contexto que lo utiliza el apóstol Pedro, hermanos, implica el hecho de que no teníamos información acerca de el mensaje de salvación, acerca de las cosas divinas. Y como no teníamos información de eso, hermanos, éramos personas desordenadas en nuestras vidas, pecaminosas. Hacíamos y deshacíamos, como dice Pedro en el capítulo 4, andamos en orgías, en conductas disolutas, en borracheras, en embriagueces.
en idolatrías. ¿Por qué? Porque no teníamos la luz de Cristo, hermanos. Esas cosas se nos parecían una conducta normal, mas sin embargo ahora Pedro nos dice, hermanos, ahora como hijos obedientes ya no se conformen a esas cosas que antes practicaban en su ignorancia. Ahora, como diciendo, refrénense y como dice Pedro, ahora transfórmense, vayan transformándose. Ahora, también la ignorancia, hermanos, implica lo siguiente, dice, la ignorancia implica la falta de ciencia, de letras y noticias. Pero también la ignorancia implica, fíjese, algo que procede de negligencia en aprender o inquirir lo que se puede y debe saberse. Entonces, a grandes rasgos podemos decir una cosa, hermanos. La ignorancia no justifica. Así de simple. La ignorancia, hermanos, no justifica. Ahora vamos al versículo clave, 15. En este versículo, el apóstol Pedro dice lo siguiente. Dice, sino como aquel que os llamó, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Se ha puesto usted a pensar, hermano, hermana, qué es ser santo? Es mi pregunta. Ya vimos lo que nos dice Pedro, sean sobrios, velen, no se conformen a su vieja manera de vivir, sean hijos obedientes, tengan la esperanza en Dios, en Cristo. Ahora Pedro nos dice, hermanos, sed santos. Miren, en primer lugar, nos pone el ejemplo supremo, Cristo. Y Pedro nos dice, miren, aquel que nos llamó, ¿en qué sentido nos llamó? ¿O para dónde nos llamó? ¿O para qué nos llamó? Nos llamó de las tinieblas a la luz. Nos llamó de la opresión del pecado a la libertad en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Nos llamó de ser hijos rebeldes e hijos de ira a ser hijos reconciliados con Dios. ¿Y todo esto por medio de qué? Del Evangelio. Para eso nos llamó el Señor Jesús. Ahora, Él quiere que nosotros vivamos una vida en santidad. ¿Por qué? ¿Dios es injusto? No. Dios siempre nos ha puesto el ejemplo. Cristo también. Porque usted pudiera decir, es que el Señor Jesucristo me exige mucho, me exige santidad en mi vida. Hay gente que hasta puede ver, hermanos, pensar, ¿Cristo vivió en santidad? Sí, hermanos, vivió en santidad en toda la extensión de la palabra. No pecó. Si Él pudo contra el pecado, lo que Cristo quiere manifestarnos a nosotros es lo siguiente. No nos está exigiendo, hermanos, perfección al 100%. Pero lo que sí nos ha dejado claro Cristo es que sí podemos luchar contra el pecado, hermanos. Pero si nos asimos de la mano de Dios, si verdaderamente queremos ser santos en nuestras vidas, si verdaderamente queremos ser apartados para Dios, hermanos. Ahora, Cristo, hermanos, ¿Él fue expuesto al pecado? Sí, muchas veces, innumerables veces. La Biblia solamente nos habla, ¿no, hermanos?, de una tentación en particular, en Mateo 4:1 en adelante, cuando fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás, 3 veces en particular. Pero pregúntese usted, hermano, hermana, ¿cuántas veces sería tentado Cristo en su vida por medio de Satanás? Vivía en un cuerpo carnal, hermanos. Tenía hambre, tenía sed, tenía frío, tenía necesidades físicas, hermanos. Muchas, como usted y yo. Tenía muchas cosas que no podía suplir, perdón. Mas, sin embargo, eso no lo orilló a pecar, a caer. Todo lo contrario, hermanos. Él siempre estuvo consagrado a Dios. Y vemos varias cosas que nuestro Señor Jesucristo hacía, como cuáles: el orar, el mantenerse siempre alerta, el siempre esforzarse, hermanos, por agradar a su Padre Celestial. ¿Qué principios podemos aplicar nosotros en nuestra vida? Los mismos. Por eso Pedro nos dice, sean santos. Ahora fíjense, la palabra santo del griego hagios denota lo siguiente. Denota ser sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa, religiosamente o ceremonialmente consagrado a Dios o a su servicio. Hay pasajes que nos hablan de santidad, sí, Marcos 6:20,
Primera de Corintios 6:2, Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 12, Filipenses 4:22. Vamos a ver cómo andamos aquí, hermanos. Pues no sé, parece que hay mucha inactividad, hermanos. A veces se congela esto. Pero bueno, vamos a ver cómo andamos por aquí, hermanos. Tengo que estar nuevamente abriendo esto, cerrándolo, abriéndolo, cerrándolo. Y ya casi acabamos. Y vemos aquí algo, hermanos. A ver. Bueno, vamos a hablar de lo siguiente, hermanos. El ser santo, hermanos, denota algo. Esto no denota, hermanos, porque muchas veces podamos tomar la excusa, no decir, hermano, es que es imposible ser santo en toda la extensión de la palabra, hermano. Podemos fallar poquito. Es cierto, hermano, somos humanos, ¿verdad? Cometemos errores. Pero déjeme decirle algo, hermano, hermana. Es cierto que el ser santo, esto no implica que somos completamente perfectos o completamente sin errores o sin alguna falta, hermanos. Ya que todos, de una forma u otra, hermanos, como dice Juan mismo en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10, de una forma u otra, hermanos, fallamos. Fíjese lo que dice el apóstol Juan. Hay muchos hermanos, ¿verdad? O algunos hermanos que han malinterpretado esto, que dicen, el cristiano no peca. No puede pecar. No, sí peca, pero no debe pecar, hermanos. No debe caer. No debe hacer del pecado, no debe ser el pecado algo que practique en su vida habitualmente. No, de ninguna manera, hermanos. Por eso mismo, fíjese, el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10, dice lo siguiente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, hermanos, lo que aquí Pedro, perdón, lo que aquí en este pasaje en 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, lo que aquí Pedro nos quiere enfatizar, hermanos, es lo siguiente. Él nos enfatiza en la santidad, hermanos, y nos enfatiza en que debemos ser santos o apartados al servicio de Dios en toda nuestra manera de vivir, para que con ello demostremos con esta actitud que verdaderamente somos seguidores de Cristo, hermanos, que verdaderamente estamos luchando por estar comprometidos con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pedro toma este concepto de santidad, hermanos, desde el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 11, versículo 44 al 45. Hace algunos años hablé de este tema, hermanos, de la santidad. Y cuando hablaba de este tema de la santidad, enfatizaba en algo. Que Dios desde siempre, hermanos, desde siempre ha querido un pueblo santo, desde siempre. No se resume esto al pueblo judío, no, más allá, hermanos. Cuando usted va al mismo Caín y Abel, desde ahí ya Dios estaba queriendo un pueblo santo. Tanto así, hermanos, que Abel decidió ser santo y Caín no. Por ejemplo, cuando usted lee Primera de Juan, si mal no me equivoco, es por allá por el capítulo, deje buscarlo, por el capítulo 2, se me hace que es el 2. Deje ver, fíjese, allá por el versículo, vamos a ver rápidamente, se me hace que es el capítulo 3. Deje buscarlo. Por el versículo 11. Fíjese lo que dice ahí la escritura. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios, según el versículo 10 de 1 Juan 3. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Si observamos, hermanos, la diferencia entre dos hermanos, Caín optó no vivir en santidad, servir de una forma u otra al Satanás con sus acciones. Abel, dice la Escritura, que sus obras eran justas. Abel optó por vivir en santidad. Abel optó por ser consagrado a Dios. Caín no. Desde ahí, hermanos, vemos que siempre hubo un pueblo que no era de Dios y un pueblo que estaba consagrado a Dios. Enoc. Dice la escritura, Enoc caminó con Dios.
Noé, un varón perfecto en sus generaciones. Noé caminó con Dios, según allá en Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante. Estos hombres fueron patriarcas, mas sin embargo vivieron en santidad. En Levítico capítulo 11, versículo 44 al 45, Dios le pide a su pueblo judío santidad. Y de ahí Pedro toma ese concepto cuando nos dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Dice Levítico capítulo 11, versículo 44 al 45 lo siguiente. Dice la escritura, vamos a leerlo rápidamente, para ya casi acabar la clase. Dice el Señor, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Yo los aparté, yo los consagré, yo quiero que ustedes sean santos, ustedes son mi pueblo, yo les he puesto el ejemplo, yo soy santo. Entonces, es lo mismo que nos enseña, hermanos, el escritor Pedro en este pasaje. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cada cuándo debemos de ser santos? Dice el apóstol Pedro, sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Dónde? En su casa, en la iglesia, con sus amigos, en la soledad, cuando usted esté solo. Si no lo está viendo nadie, usted tiene que ser santo. Dios lo está viendo. En la familia. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿nos estamos conduciendo en santidad a cada momento? ¿O solamente cuando nos congregamos, cuando nos miran los hermanos? Y cuando no nos están mirando los hermanos, nos convertimos en unos cristianos carnales, en unos hijos del enemigo que es Satanás, porque practicamos las cosas del pecado. Decimos malas palabras, tomamos bebidas embriagantes, fumamos, hacemos cosas que no debemos hacer, maldecimos. ¿Por qué? Porque no está cerca de nosotros un hermano. Entonces no estamos siendo santos en toda nuestra manera de vivir. Pero no nos dice que seamos santos en una porción de nuestra vida, sino nos dice, hermanos, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Dios quiere, fíjese, que no nos contaminemos con las cosas inmundas y pecaminosas que nos ofrece el mundo. Y quiero acabar con un pasaje, hermanos. Quiero acabar con un pasaje, 1 de Juan 2:15 al 16. Porque en 1 de Juan 2:15 al 16, Juan nos exhorta, hermanos, a alejarnos de las cosas que pueden contaminar nuestra santidad. Fíjese lo que dice la Escritura. 1 de Juan 2:15 al 16, pasajes claves que debemos de saber ya. Dice la Escritura, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Preguntará usted, ¿pero a qué se refiere Juan cuando dice el mundo? ¿Por qué la influencia del mundo es mala? Le voy a decir por qué. Primera de Juan 5:19. Aquí está la respuesta. Dice la Escritura, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás. ¿Cómo ejerce su influencia negativa, pecaminosa, a través de las cosas que el mundo nos ofrece, el pecado? Entonces, hermanos, acabamos aquí la segunda lección. Rápidamente quiero mandar un saludo a todos los que estuvieron allá al pendiente, hermanos. Dice nuestro hermano Luis Navarro, un fuerte abrazo. Gracias por compartir, un fuerte abrazo de Moreno Valley, California. Le mandamos un saludo también al hermano Luis Navarro. Pues ya la clase se acabó, hermanos. Ya se acabó el curso. Los vamos a estar bajando. Si no, ahorita más tarde, durante la tarde, hermanos, lo vamos a bajar a YouTube y ahí van a ser las siguientes 2 lecciones. Deje ponerle aquí stop. Entonces,